Crónicas Pirexianas. Prólogo. La jaula. Los límites temporales de la época conocida como la oscuridad son indeterminados. Tratar de establecer cuándo verdaderamente comenzó y cuándo terminó es parecido a determinar el momento exacto en que comienza el atardecer y cuándo el día finalmente se rinde completamente a la noche. La mayoría de los eruditos y teólogos coinciden en que la oscuridad se inició con la devastación de Argoth en el 64 AR y que se extendió por varios cientos de años hasta que el continente de Teresia se afirmó definitivamente en su era glaciar. Ninguno de los que vivieron en el momento de este periodo se han identificado como habitantes de esta época oscura, cuando la civilización declinó desde la época de oro de la era de los hermanos. Para ellos no era más que su vida cotidiana, y si los días se hacían cada vez más fríos y el mundo más peligroso con el paso de los años, nadie lo hubiera podido notar. Fue un momento en que las viejas naciones colapsaron, cuando los trasgos aumentaron su número en las colinas y cuando las ciudades-estado riñeron y pelearon bajo la carga de una iglesia tiránica. Cuando las verdades básicas de los lanzamientos de hechizos modernos se establecieron por primera vez. Fue durante este periodo antiguo, cuando se llevó a cabo la primera reunión de magos, siguiendo con el espíritu de la ciudad de Teresia, combinando sus conocimientos y fomentando de esta manera la exploración en este nuevo arte. Arcon, erudito de Nueva Argidia. En las profundidades de las catacumbas, debajo del cónclave de la ciudadela, Lord Id gritó en la oscuridad. Fue un grito iracundo de unos pulmones largamente deteriorados. Él se dio cuenta de que había estado gritando desde hace algún tiempo, sin saber cuándo comenzó el primer grito y cuándo finalizó el último. De hecho, Id no sabía si su voz era tan fuerte como parecía en sus oídos, o si solo era el aliento sibilante de su respiración en el silencio que lo envolvía como una manta suave y húmeda. Lord Id, ex soberano de la ciudadela, ex alto Lord Mago, ex poder supremo del cónclave, esa colección de nigromantes, taumaturgos, magos y aficionados. De pronto se dio cuenta que estaba pensando en sus gritos en lugar de solo seguir gritando. Se aferró a esa idea. Otros pensamientos se acumularon alrededor de los bordes de este primer pensamiento. Brasas frágiles y vacilantes que podrían ser alimentadas, luego agrupadas en momentos llameantes, incluso en horas de lucidez. Era inútil, lo sabía, porque la jaula en la que estaba atrapado le drenaba su vida, alejándole de su poder, de su grandeza y de su conocimiento, desgastándolo hasta que finalmente el sueño lo reclamó. Cosas peores que Id nunca podría haber imaginado o conjurado cuando estaba despierto vendrían a atormentarlo en sus sueños. Se despertaría gritando de nuevo y seguiría gritando hasta que los efectos desgastantes de su prisión le dejarían exhausto una vez más. Era un ciclo eterno, uno que él había sido incapaz de romper. Tan fuerte y tan eterno como los barrotes de su jaula. La jaula del gran artífice estaba hecha de mercurio finamente labrado. Sus barrotes eran tan claros y opalescentes como una cascada congelada. Los puntales eran tan delgados como gasa y tan resistentes como el acero. El archimago conocía su fuerza, ya que había arremetido contra los barrotes en las largas noches de su encarcelamiento. Lejos, por encima de él, en las grandes salas de banquetes de la ciudadela, los magos y hechiceras cenaban en platos de mercurio y cortaban su carne con hojas hechas de ese metal. Pero el propósito de este mercurio era mantenerlo apretado como un insecto montado para su observación y disección.
La jaula misma estaba colgada con cadenas de mercurio sobre un abismo, una oscuridad tan profunda que ni siquiera It sabía de sus verdaderos límites. El abismo siempre había estado ahí, antes que el cónclave fuera fundado, antes que los desaparecidos monjes del artificio hubieran hecho de aquel lugar su hogar, antes del tiempo de los hermanos y antes de que su infame guerra hubiera arruinado el mundo. Los barrotes de la jaula brillaban débilmente, una fría y pálida luminiscencia, solo hallada en luciérnagas y ciertas variedades de hongos. De hecho, las barras brillaban con mayor intensidad de lo que lo habían hecho un momento antes. Su jaula reconocía cuando él estaba pensando, cuando él estaba en sus cabales, y reaccionaba en consecuencia. It finalmente estaría demasiado cansado para pensar con claridad, y el agotamiento lo llevaría a la locura de sus sueños. Siempre sería así en aquellos pocos momentos de lucidez. Él comenzaría a pensar, empezaría por ordenar sus pensamientos, y los barrotes de su jaula, cuidadosamente elaborados y hechizados, tratarían de robarle esos pensamientos. Tenía poco tiempo, y lo sabía. It se aclaró la mente por un momento, y pensó en las tierras que había más arriba, en el extenso castillo que se alzaba bajo el hollín grisáceo del cielo, en las grandes colinas y los pantanos que las rodeaban. Una vez, él había soñado con un gran laberinto que algún día rodearía este dominio y frustraría todas las intenciones de los viajeros. Ese sueño había muerto, así como lo habían hecho tantos otros sueños. Los barrotes de su jaula comenzaron a hacerse más y más brillantes. El mercurio ya comenzaba a succionarle su fuerza. It llenó su mente con el recuerdo de sus tierras, de sus antiguas tierras, de las tierras ahora en poder del usurpador. Una pequeña llama de ira estalló en lo más profundo del alma de It al pensar en el usurpador. Pero el mago dejó ese pensamiento y se concentró solo en las tierras que no había visto en años. Cuando finalmente llenó sus pensamientos con estos recuerdos, It abrió una pequeña parcela en el fondo de su mente. En esa parte que estaba en su mayoría cuerda. Una parte a la que el poder de la jaula y las cosas en sus sueños aún no habían llegado. El mago podía sentir cómo aumentaba la energía dentro de sí mismo, llegaba al máximo y luego salía de él, mientras enviaba una invocación mental quejumbrosa por el mundo. Los barrotes se iluminaron momentáneamente y luego el brillo se desvaneció. It no podía hacer nada para afectar a su jaula. De hecho, sus hechizos reforzaban aún más su poder. Lo había intentado antes sin éxito. No, este nuevo hechizo había llegado más allá de sus barrotes. It solo esperó que los encantamientos de su jaula no absorbieran todo el poder de su conjuro. El hechizo le robó una preciosa parte de su energía y por un momento, Lord It se desmayó. No, tal vez solo había imaginado que se había desmayado. Tal vez incluso solo se había imaginado que había lanzado ese hechizo. Los barrotes ya se estaban atenuando de nuevo. Y observó con desgano que sus manos estaban apretando la telaraña de metal ante él, de modo que los músculos anudados latían alrededor de sus muñecas. ¿Habrá sido todo un sueño?, se preguntaba It, mientras sentía que la oscuridad dentro de sí mismo se apoderaba de él nuevamente, amenazando con volver a tomar el control provisional de su conciencia. Soltó los barrotes y se quedó allí, con los puños apretados ahora a sus costados, sus largas uñas clavándose en sus palmas. Sintió el dolor en sus manos y el dolor hizo retroceder la oscuridad por un momento. Fue bueno poder finalmente sentir algo. A lo lejos se oyó el ruido de una puerta abriéndose, de llaves cascabeleando en una cerradura, de bisagras oxidadas chirriando mientras éstas giraban y el suave ruido de una puerta de roble chocando contra un muro de piedra. A continuación otro sonido, esta vez el ruido tintineante de botas de cuero recortado contra un piso de piedra, descendiendo a donde su jaula colgaba del abismo. Las sombras emitidas por un farol que se acercaba bailaron a lo largo de las paredes. Por un momento pensó en su invocación,
hecha en un estado mental agudo e implorante, y se permitió el lujo de pensar que la luz se hizo en respuesta a su llamada. No, se corrigió. Aquel que él había tratado de llamar no hubiera necesitado llaves para entrar en este lugar, ni usaría botas de suelo dura, ni necesitaría una antorcha. Era el pretendiente, el usurpador, Mairsil, el que había lanzado a It a su jaula de metal místico y tomado posesión de su cargo como gran mago, como primero entre sus iguales, como el líder del cónclave. El usurpador era el único que sabía dónde estaba It, el único que podía venir a visitarlo sin ser invocado. La oscuridad hizo un intento de apoderarse de la mente de It y arrastrarlo hacia abajo en la locura. Protestó y se lamentó, implorándole que dejara de lado la luz de la lucidez para huir a su cálido corazón de insanidad. It imaginó la presencia de gremlins físicos situándose alrededor de él y tratando de protegerlo de Mairsil, buscando arrastrarlo a la seguridad en las profundidades de sus sueños torturados. El viejo mago luchó contra la tentación, o por lo menos pensó que estaba luchando contra la tentación. Aunque cuando su mente se aclaró lo suficiente para que pudiera concentrarse de nuevo, el usurpador se encontraba parado a solo unos metros de distancia. Mairsil, el pretendiente, estaba vestido elegantemente, como si acabara de salir de una fiesta, que probablemente habría tenido. Su capa era de paño de oro y adornada en el cuello y las mangas de armiño. La camisa y los pantalones estaban hechos de terciopelo de un color púrpura tan profundo que parecían una parte del cielo nocturno. Su cara estaba oculta por una máscara, e It recordó con un sobresalto que las máscaras habían estado de moda cuando a él lo habían encerrado en esa jaula. La máscara del pretendiente estaba hecha de oro, rodeaba sus ojos y cubría su nariz haciéndolo lucir como una ave de presa. Los pinches que emergían por encima de sus ojos seguían la línea de su frente hasta el cabello largo y oscuro que estaba peinado hacia atrás sobre sus hombros. Una vez más, le hacía parecer como un ave de presa. Ha pasado tanto tiempo, Dijo Mairsil con su voz suave y tranquilizadora. El prisionero notó que a medida que Mairsil hablaba, acariciaba un rubí de gran tamaño en el dedo anular derecho. Casi un año desde la última vez que estuviste bien para poder charlar. Tuvimos miedo de haberte perdido por completo. It no dijo nada. En su mente, él jugaría con esas conversaciones. Conversaciones en las que el prisionero reduciría a Mairsil a escombros emocionales, nada más que con unas cuantas frases elegidas. Pero cuando el pretendiente utilizaba las palabras, el veneno que tenía dentro el anciano hervía tan profundamente hasta la superficie que él simplemente le escuchaba como un perro ladrando. It ahora se mordía la lengua. No es que haya alguien que haya estado preguntando por ti en realidad. La mayoría se ha olvidado de ti por completo. Ha pasado más de una década, ya sabes. Pero yo sí me acuerdo de ti, viejo amigo. Una cálida sonrisa floreció bajo la máscara de halcón. Oh, sí, me acuerdo de ti. It se dio cuenta que sus manos estaban cerradas todavía y poco a poco las abrió a propósito. Observó a Mairsil como si contemplara a una serpiente venenosa. Yo sabía que ibas a lograr estar totalmente recuperado. Pude sentir tu poder a través de las señales de tus juguetes. Buscó bajo sus ropas y sacó una varita mágica. El mango tenía una forma como la de un sable y estaba elaborado de la misma aleación de mercurio que aprisionaba a It. En la punta de la varita un pálido trozo de cuarzo parpadeaba incesantemente. No era cuarzo. Recordó It con su memoria burbujeando desde la base de su cerebro, sino una piedra de poder, una de las pocas que habían sobrevivido a la última batalla, cuando Urso y Mizra habían tratado de destruir el mundo. El prisionero pensaba que había estado quieto todo el tiempo, pero al parecer se equivocaba porque Mairsil se echó a reír con una risa estridente como la de un cuervo. Has reconocido a tus juguetes, viejo amigo.
Entonces deberías saber que este ha sido muy útil indagando a la disidencia y provocando confesiones. Así es como sé que nadie realmente te extraña, y la mayoría ha olvidado incluso que estás aquí. Una vez más el pretendiente se echó a reír. La piedra de poder brilló brevemente y luego se apagó. La varita se escabulló por debajo de su capa. Pero recuerdo, oh sí, todavía recuerdo lo suficiente como para mantener una estrecha vigilancia sobre ti. Esta frase estaba destinada a ser una burla altanera, pero Id vio la intención. Después de todos esos años, Maisel todavía le tenía miedo. Maisel había sentido el suave tirón de la energía mágica de Id más abajo y llegó corriendo para asegurarse que su antiguo señor todavía permaneciera en prisión. Eso tranquilizó un poco el corazón del prisionero. Atrapado en una jaula encima de un pozo sin fondo, enterrado bajo las catacumbas de su propio castillo, todavía asustaba al pretendiente. Era un pequeño consuelo, pero era suficiente para mantener a raya la oscuridad. Supongo que no has vuelto a pensar en mi oferta, Dijo Maisel con su cara repentinamente rígida y un aire directo. Id parpadeó y buscó en su mente algún rastro de esa oferta. Todo lo que encontró fueron amplios espacios llenos de oscuridad. Partes de su memoria, pensó, ya habían sido comidos por los gremlins de sus sueños, de modo que solo se limitó a mirar a Maisel inmóvil y en silencio. Sería un asunto tan sencillo si me lo dijeras. Comprarías tu libertad con unas cuantas palabras. El prisionero siguió mirando a Maisel. Su voz estaba áspera por los gritos, así que su garganta le dolía incluso cuando respiraba, pero no sentía necesidad de gritar, al menos no por ahora. No puedes salvarte a ti mismo, Dijo Maisel enojado. Estaba jugueteando con la piedra roja de su anillo. Todo tu conocimiento morirá contigo si sigues actuando así. Vamos, viejo amigo, yo te conozco mejor que esto. Una vez fui tu alumno y confiabas en mí en todas las cosas. ¡Ríndete! No dejes que tu orgullo asesine tu conocimiento. Dime lo que quiero saber. El prisionero pudo sentir a los gremlins moverse en la base de su cerebro, pero mantuvo cerrada su boca y sus ojos siguieron mirando al usurpador directamente. Id sabía que no iba a durar mucho más tiempo. Muy pronto la oscuridad se propagaría hacia el resto de su mente y lo arrastraría de vuelta a la locura. Tengo tu ciudadela, Dijo Maisel y de repente la varita apareció de nuevo por debajo de su capa. Su punta de piedra preciosa ahora brillaba como la sangre. Tengo tus armas, tus seguidores, tu magia. ¿Qué tienes que yo no pueda obtener? Tu propia existencia está siendo absorbida. Puedo evitarte todo esto. Dime lo que necesito saber. Dime el secreto de Ursa. Las palabras fueron como una llave para el último vestigio de cordura de Id. Una gran llave de hierro chirriando mientras giraba en una profunda cerradura oxidada. Los interruptores, aceitados pero sin usar por años, al parecer, hicieron clic y encajaron en su lugar. El prisionero sabía lo que Maisel estaba buscando, lo que se le negaba a pesar de controlar todo lo demás. Una vez más, el prisionero supo por qué había sido atrapado en su jaula, en lugar de ser asesinado cuando el pretendiente había usurpado su título y posición dentro del cónclave. Id ahora recordaba lo que Maisel quería. El ex alto Lord Mago miró al pretendiente y las comisuras de la boca del anciano se alzaron una fracción de segundo. Fue solo el gesto mínimo de una sonrisa, pero una sonrisa al fin y al cabo. Maisel vio aquella sonrisa y maldijo. Su boca una mueca torcida bajo la máscara de oro. Levantó la varita y los rayos bailaron alrededor de la punta. Luego el rayo saltó a la jaula con sus fuegos eléctricos retorciéndose y girando alrededor de los barrotes de mercurio, golpeando en la carne del viejo mago. Id aulló cuando el poder de la varita corrió a través de él. Sí, así era como estas conversaciones terminaban generalmente. Frustrando a Maisel, este se vengaba mezquinamente en la carne de Id. El anciano se desmayó. Era un estado sin sueño, a salvo de los gremlins y de Maisel.
Era como un olvido, y mientras el prisionero lentamente volvía en sí, se dio cuenta que echaba de menos esa sensación. Quizás provocar a Mairsil valía la pena después de todo. It no supo cuánto tiempo permaneció inconsciente. Lo que sí supo fue que cuando su mente finalmente se volvió a despejar, el pretendiente se había ido. No había oído sus botas golpetear contra el suelo empedrado cuando éste salió rugiendo de las catacumbas. Tampoco había oído las maldiciones ni el portazo lejano que había dado. Pero pudo imaginar todo lo que había sucedido y eso fue suficiente. A no ser, pensó, que se hubiera imaginado toda esta discusión desde el primer momento. No podía ser. Mairsil el usurpador había estado aquí, lleno de orgullo y necedad como siempre. Las manos del viejo mago todavía le dolían de haber estado agarrando los barrotes, y también le dolían las cicatrices que quedaron del rayo. Definitivamente el pretendiente había estado allí, pero ahora había alguien más. A It le tomó un momento darse cuenta que no estaba solo. El recién llegado estaba inmóvil desde que Mairsil había estado momentos, horas o días antes. El ser era una imitación alta y desgarbada de un hombre que había sido estirado en un potro y sanado en su ahora forma alargada. Las muñecas de la criatura le llegaban hasta las rodillas y su cabeza se encorvaba hacia adelante desde enormes hombros jorobados. Estaba envuelto en ropas viejas y trapos podridos, capa sobre capa en descomposición. Los dedos de la criatura eran pálidos y azules, pero su rostro estaba oculto bajo los pliegues de su capucha. Estaba esperando que It hablara. Al ex alto Lord Mago le tomó mucho tiempo darse cuenta de que este era el ser que había tratado de invocar con su hechizo lastimero. El anciano mismo había llamado a esta criatura andrajosa para que saliera de su escondite. Más llaves se giraron en su mente, acordándose de quién y qué había sido esta criatura y de qué forma había servido a It. El prisionero luchó. El encuentro con Mairsil había tomado demasiado de él. Ya podía sentir la oscuridad en el fondo de su cerebro creciendo cada vez más, dispuesta a reclamarle que comenzara a olvidar. El agotamiento lo había hecho débil, lo había vuelto vulnerable, y el sueño pronto lo reclamaría. Para It, el sueño no significaba la paz de la inconsciencia, sino visiones oscuras de cosas mortales. Cosas que, una vez pensadas, harían que el pensador se volviera loco. El anciano había estado pensando mucho en esas cosas mortales en los últimos tiempos. ¡Ayúdame! Jadeó ante la criatura y su voz sonó tan corriosa como las botas hechas jirones que llevaba la criatura por diosera. La criatura no hizo ningún movimiento, pues era tan impotente frente a la jaula como It mismo. El mago cautivo negó con la cabeza, tratando de mantener a raya la oscuridad a través de su pura fuerza de voluntad. Pero la oscuridad no podía ser negada. ¡Ayúdame! Busca ayuda. Tráeme a aquel que porta la llave. Tráeme a aquel que lleva consigo el secreto. Tráelo hasta mí para que me libere. La criatura andrajosa sintió con la cabeza, o al menos eso le pareció a It, y luego se alejó. El prisionero ya se deslizaba de nuevo en la locura que lo perseguía. Empezó a caer y caer en la oscuridad, en los sueños, donde los gremlins conspiraban para robarle toda huella de la realidad y amenazaban con destruirle todos los recuerdos de lo que le había pasado antes. De pronto los acontecimientos de esos últimos momentos se estaban desvaneciendo. It se preguntó si se había imaginado a la figura andrajosa, o la conversación con su antiguo y traidor alumno, o incluso la jaula que lo sostenía. Esas imágenes se mezclaron con los sueños de los gremlins de carne oscura que ahora parecía que le desgarraban su piel. En las profundidades de la ciudadela del cónclave de los magos, Lord It dejó escapar un fuerte gemido lastimero de locura cuando la oscuridad comenzó a consumirlo. Y una vez que comenzó,
Le pareció al prisionero que había estado gritando por siempre.